thoughts take flight, uncovering each day with a clever mind. The waves of goals and the light at night. Deep within there's something to find. It's wired earth, we're all aligned. And ideas all intertwined. What I feel and who I am, chasing my path, doing all I can. Every step reflects my soul, searching deep, staying on track. With each move stories unfold, thoughts take flight, no holding back. Cursey light, the day unfurls, building my path with all I've won. With willpower, strength, and life's swirls, I sit and watch what I've begun. In this wild earth, we're all aligned. All aligned, hopes and ideas all intertwined. What I feel and who I am. Chasing my path, doing all I can. Every step reflects my soul, searching deep, staying on track. With each move stories unfold, thoughts take flight, no holding back. In this light the day unfurls, building my path with all I've won. With willpower, strength, and life's whirls, I sit and watch what I've begun. In the rhythm of life we find our flow, where heart and mind embrace. Between goals and thoughts we grow, in this world we find our place. Capítulo 23. Pasado gris. Hace 10 años. Castillo de Nilfgaard. El suelo temblaba bajo las botas de los soldados. Las banderas ondeaban al viento con el estandarte de los Eldravan en lo alto. La guerra había terminado. El reino de los olvidados, hogar de prácticas oscuras, había caído bajo la espada de Gregor Eldravan. Bandera en la gran sala del trono, Gregor se dejó caer con pesadez sobre su asiento de obsidiana negra. Su hija, Raven, le ofreció una copa de vino rojo como la sangre derramada. Raven, padre, susurró, con una sonrisa orgullosa. Gregor bebió con lentitud, observando el fuego arder en las antorchas, pero su mente ya trabajaba en lo siguiente. Debemos reforzar las rutas comerciales, murmuró, más para sí mismo que para su hija. Sin aliados, Nilfgaard podría aislarse. Un año después, su deseo se hizo realidad. Un carruaje extranjero se detuvo frente a las puertas del castillo. De él bajaron dos hombres, uno con ropajes exóticos, y el otro, conocido, demasiado conocido. Rey Gregor, dijo con tono formal el extranjero. Soy Javier, ministro del reino de Nachternessendent. Vengo acompañado del rey Jonathan II de Veloris. Ministro. Rey Jonathan Veloris II. Gregor los miró con ojos de halcón. ¿Qué buscan en mi reino? No recibí aviso alguno. Javier alzó las cejas con un gesto despreocupado. Enviar un mensajero desde el otro lado del mundo. Hubiera sido un viaje suicida. Además, ya negociamos con Veloris. Jonathan sonrió con altivez. Mucho tiempo, Gregor. Aún recuerdo que fuiste tú quien exilió a tu propio hijo, Luther. Gregor chasqueó la lengua, mirando al joven rey como si aún fuera un crío. Tus padres fueron aliados fieles. Lastimosamente, tú heredaste un reino muerto. Y tú, el 80% de la tierra fértil, gruñó Jonathan. Nos dejaste desiertos, solo con el 20% y en una tierra lejana de Nilfgaard. Si Luther hubiera gobernado en mi lugar, quizás todo estaría peor, ese niñito nunca hubiera sido capaz de convertirse en rey, añadió Gregor con amargura. Basta. Interrumpió Javier con autoridad. Chasqueó los dedos. Varios hombres trajeron enormes cajas de madera que,
Al abrirse, revelaron armas de fuego, pólvora, y bombas de hierro con grabados exóticos. Queremos una alianza militar. A cambio de estas armas. Estamos a punto de hacer una guerra contra las tierras del norte de esta nación, pero no podemos hacerlo nosotros solos. Gregor no respondió de inmediato. Solo sus ojos brillaron con un interés frío. ¿Y qué hay más allá de las montañas del norte? Midgard, respondió Javier sin dudar. Un reino de bárbaros según los antiguos testamentos de Odín decían. Una diosa llamada Kirga, selló esas tierras con tormentas eternas, dividiendo el continente en grandes montañas como si de una muralla natural se tratase. Pero, admitámoslo, usted lo quiere todo, ¿no? Así que me imagino que querrá las tierras del norte. Nuestro objetivo son los secretos de Midgard y usted se queda con la nación, todos ganamos, ¿no? Gregor se carcajeó. Raven, escolta a nuestro invitado a la sala de descanso. Que se sienta como en casa. El ministro se retiró con una última mirada hacia Raven, una mirada que ésta notó, y no olvidó. Jonathan se acercó, molesto. Si tomas esas armas, consideraré esto una declaración de guerra. Gregor lo fulminó con la mirada. Cuida tus palabras, Jonathan Veloris II, o Veloris caerá como el reino de los olvidados. Jonathan salió con el rostro sombrío susurrando una última frase antes de salir por esa puerta. Me vengaré de esto, Gregor el Dravaní. En la puerta del castillo, una manzana voló hacia él. La atrapó. Sonrió al verla. Luther. Es Achachach, rió su viejo amigo, escondido en las sombras. Olvidaste que me exiliaron. Si los guardias me ven. ¿Estás listo? Todo está preparado, dijo Luther, serio. Eredgalnas nos espera, el núcleo está casi listo. Conseguiste el núcleo del dragón, que está en mi calabozo. Sí, y costó vidas. Pero lo logramos. Ese meteorito que cayó en tu reino, fue una señal del dios de la plaga. Solo aparece cada 1000 años, eso significa que este es el tiempo para invocarlo. Jonathan frunció el ceño. ¿Y ese dios, realmente existe? Luther bajó la mirada. Existe. Y nosotros, tenemos su atención. Primero atacaremos a ese ministro. Si padre forma alianza con ese reino no nos será difícil atacar, y además debemos aprovechar para buscar más aliados. Veloris no se debe ser afectado en esta guerra civil. Esa misma noche, la brisa se coló por la ventana de Javier. De pronto, el viento helado azotó la habitación. ¿Quién anda ahí?, exclamó, cerrando las ventanas. Pero ya era tarde. Una sombra negra se alzó a su espalda. Antes de poder gritar, su garganta fue abierta con precisión quirúrgica. Objetivo, eliminado, susurró Valen, antes de escapar. Raven escuchó los gritos y entró a la habitación viendo el cadáver del ministro. Los guardias rápidamente entran en acción y Raven empieza a gritar que el ministro fue asesinando, despertando a Gregor. Una mirada sospechosa choca contra su hija, pero después de ver que su hija no portaba ninguna arma o mancha de sangre descarta esa posibilidad. Aunque Raven el Dravan, dijo Gregor furioso, regresa a tu habitación, recuerda vas a ser coronada como mi sucesora dentro de poco, no quiero que te manches las manos otra vez, así que vete. Sí. Padre Raven se aleja corriendo a sus aposentos. Gregor aprieta el puño con fuerza, sabiendo que esto debe ser obra seguro de Luther, y lo que provocó con esta acción fue ahora el odio entre dos grandes naciones que quedan separadas solo por el gran mar. A la mañana siguiente, la muerte del ministro fue anunciada y Nacter Nescendent cortó todo lazo con Nilfgaard. Un año después, entrada del calabozo de Eredgalnas. 6 figuras encapuchadas cruzaban el umbral. Luther, William, espartano, Nat, Valen, y Cal, el viejo amigo de Luther. En lo más profundo del calabozo, un sótano ciclópeo, hallaron el lugar adecuado. Aquí será, dijo Valen. En el centro, grabaron un círculo mágico idéntico al tatuado en el núcleo del dragón. Era antiguo, y repulsivamente vivo. Guardias, gritaron desde la entrada. Pero Valen los interceptó con gracia letal. Sacrificios, dijo William, con una sonrisa fría.
Los cuerpos fueron arrojados al círculo. Luther y los suyos tomaron posiciones. Un relámpago verde los envolvió, llevándolos a un plano alternativo. Y entonces apareció él. El dios de la plaga. Verde, etéreo, sin rostro, flotando en el vacío. Has respondido, dijo con una voz deformada. 2 núcleos, para 2 pecados. Los arrojó a William y a Espartano, que cayeron al suelo retorciéndose. Desde ahora, tú serás ira William, por tu odio a cierta persona, el que te arruinó la vida, el que te arrebató todo, ese tal Abraham. Y tú, avaricia Espartano, perdiste a tu familia en el reino de los olvidados, a tu hermana pequeña y también a tus amigos, debes robarlo todo y que sea todo tuyo. Vuestro propósito, destruir al Dios sin nombre. La visión terminó. Ambos despertaron en el calabozo. ¿Están bien?, preguntó Valen. William se levantó, pero no dijo nada. Guardaba su secreto, por ahora. El núcleo fue instalado. Y así, comenzó la peste gris. Los 6 se retiraron a Veloris, dejando el mundo a merced del caos. 5 años después. La rebelión había comenzado. La Orden 77 estaba en marcha. Pero Luther ya no estaba seguro de su camino. En cambio, William y Espartano solo aguardaban el momento. Jonathan estaba en el balcón de su castillo en Veloris, con la mirada perdida en el horizonte teñido por los últimos rayos del atardecer. El sol moría lentamente, como lo había hecho su reino, y tal vez, su fe. La rebelión fue un éxito, murmuró con amargura, apoyando ambas manos en la baranda de mármol erosionado. Llegamos hasta aquí, y, sin embargo, siento que los dioses me han abandonado. Una voz grave emergió de las sombras detrás de él. Eso lo dijo Luther una vez, ¿lo recuerdas? Jonathan se giró levemente, reconociendo de inmediato la figura que se acercaba, William, el antiguo aliado, y ahora algo más. William caminó con calma, las manos entrelazadas tras la espalda, su silueta recortada por la luz anaranjada del ocaso. Mientras más crees en un dios, continuó, más fuerte se vuelve. Arad, el dios de la luz, el dios sin nombre, todos ellos existen porque los creamos, porque los necesitamos. Los alimentamos con fe, con desesperación, con miedo. Jonathan entrecerró los ojos. ¿Y el dios de la plaga? William sonrió con frialdad. Él es diferente. Muy pocos lo siguen, pero aún así, existe. Algunos lo ven como la limpieza del mundo. Otros, como una maldición. Pero para mí. Hizo una pausa. Se detuvo justo a espaldas de Jonathan. Para mí, es el dios de la discordia. Jonathan apenas tuvo tiempo de reaccionar. Una hoja fría y fina se deslizó por su torso. Miró hacia abajo y vio la punta de una espada atravesándole el pecho. William, tú. Lo siento, viejo amigo, susurró William al oído, con una voz ausente de emoción. Pero la era de la lealtad terminó. Con un empujón seco, William lanzó el cuerpo de Jonathan al vacío. El impacto fue sordo. El silencio que lo siguió fue aún más pesado. Desde la altura, William observó el cadáver de Jonathan entre las flores marchitas del jardín real. Un soplo de viento levantó su capa escarlata. El trono, es mío, dijo, cerrando los ojos por un segundo. Y Veloris, será el corazón de la tormenta. Pocas horas después, la noticia recorrió el continente como una plaga silenciosa. Jonathan Veloris II ha muerto. Cuando llegó a oídos de Luther, este se encerró en su despacho por días. Nadie lo vio. Nadie lo escuchó. Solo se supo que algo dentro de él, se quebró. Pero ni siquiera en su dolor pudo actuar. Su ejército, debilitado por la plaga, no tenía fuerza para responder. Mientras tanto, William fue coronado como el nuevo soberano de Veloris, y comenzó los preparativos para un contraataque definitivo contra la Nación del Sol. El mundo se tambaleaba una vez más. Y la discordia se regocijaba. Poco después, Valen encontró un orbe antiguo entre los escombros del calabozo. Mandamiento, del amor. Al tocarlo, su cuerpo fue envuelto en bruma.
Un espacio oscuro la engulló. Frente a ella, una figura oscura, con sonrisa brillante. Yo soy el dios sin nombre. Ese orbe me pertenecía. ¿Qué quieres? Un trato. Si aceptas, evitarás que Luther muera por William. Tú lo amas, ¿no? Valen apretó los puños. Y aceptó. Cuando despertó, el huésped nocturno se arrodilló ante ella. Serviremos a tu causa, mandamiento del amor. Así nacieron los 10 mandamientos, enviados por el Dios sin nombre para detener a los pecados, y a la plaga. Actualidad la bruma de la noche cubría el bosque mientras Abraham observaba los cristales sellados que contenían a Némesis y Agnes. A su lado, el cuerpo de Roland yacía bajo una manta negra. Entonces tú, dijo Abraham, mirando a Nat, creaste Disidia. Sí. Para redimirnos, y detener lo que empezamos. Celeste intervino. Abraham. Únete a mi orden. Si lo haces, no estarás solo. Yo solo quiero salvar a mi hija. Y si eso significa pelear contra dioses, lo haré. Nat miró al cielo. El ataque de William será en 3 noches. Hay que reunir a los exiliados. Con solemnidad, enterraron a Roland en las ruinas de Lubania. Se dieron cuenta que las ruinas se habían ido y todo fue desmontado y quemado y los cadáveres enterrador. Care aprovechó el momento para decirle a Abraham que el causante del ataque fueron guardias del reino de Eldravan controlados por el huésped nocturno. Abraham aprieta el puño con fuerza y se aturde por un segundo. Entonces ese tipo quiere que su corazón se llene más de oscuridad, juro matarlo apenas lo vea. Y al amanecer, Abraham, Celeste, Moins, Supercube, Care, Renwald y Nat partieron hacia el escondite de la Orden Disidia. La guerra final estaba por comenzar. In these forsaken kingdoms, only the void has grown. Oh,